Mis hermanos, bendiciones, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Voy a comenzar hoy este día a leerles el primer capítulo de Segunda de Corintios. Acabamos de terminar con el libro de Primera de Corintios. Hoy día les voy a compartir, hermanos, este capítulo hermoso, que en realidad toda la Biblia es muy hermosa para nosotros concentrarnos en el mensaje de Dios, concentrarnos en lo que en realidad nos va a dar vida. Que no estemos, hermanos, con vanas ilusiones en este mundo, que recordemos que una vida eterna vamos a recibir si nosotros nos apegamos y tenemos fe en nuestro Señor. Tenemos que tener este conocimiento en nuestra vida, que no vamos a quedarnos aquí en este mundo, no vamos a ser eternos en este mundo, vamos a tener una vida gloriosa allá con nuestro Señor, si así lo creemos y si así estamos con esa fe arraigada en nuestro ser. Voy a comenzar a leer el primer capítulo de Segunda de Corintios. Les pido que saquen su Biblia, que en este momento todos leamos juntos, que no sea solamente yo el que me estoy llenando de la palabra de Dios, sino que todos juntos conozcamos los mensajes de Dios. Voy pues a comenzar en este momento en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a las iglesias de Dios que está en Corinto y a los santos que viven en toda Acaya. Reciban gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para consuelo y salvación de ustedes, y de igual modo, nuestro consuelo será consuelo para ustedes cuando tengan que soportar los mismos sufrimientos que ahora padecemos nosotros. Si ustedes comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo. Se lo decimos y lo esperamos con mucha firmeza. Hermanos, deseamos que conozcan algo de lo que nos tocó padecer en Asia. Realmente fue tan grande el peso de esa prueba que ya habíamos perdido toda esperanza de salir con vida. Sentimos en nosotros una sentencia de muerte, pero eso fue solamente para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró de ese peligro de muerte tan grande y nos seguirá protegiendo. En Él hemos puesto nuestra esperanza y seguirá esperándonos siempre que ustedes nos ayuden con sus oraciones. Si son muchos los que piden por nosotros, serán también muchos los que darán gracias a Dios cuando nos toque recibir. Hay algo de lo que nos sentimos orgullosos. Nuestra conciencia nos asegura que los motivos de nuestra actuación en este mundo ha sido de Dios, santo y sincero, especialmente respecto a ustedes. No nos han movido razones humanas, sino la gracia de Dios. En lo que les escribimos no hay segundas intenciones, sino exactamente lo que leen y entienden, y espero que así lo entenderán para el futuro. Seguramente empiezan a comprender que deben sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentimos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Con esta seguridad, quería ir primero a visitarlos, para que tuvieran 2 veces este beneficio, porque habría partido de su casa para dar la vuelta por Macedonia, y habría pasado nuevamente a su casa al regresar de Macedonia, y enseguida me habrían encaminado hacia Judea. ¿Acaso era una decisión muy apresurada? ¿O era tal vez solo una decisión humana, y en mí se daba al mismo tiempo un no y un sí? Dios sabe que nuestro modo de proceder con ustedes no es sí y no, al igual que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, al que tanto yo como Silvano y Timoteo predicamos, no fue sí y no,
En Él no hubo más que un sí. En Él todas las promesas de Dios han llegado a ser un sí. Y por eso precisamente decimos amén en su nombre cuando damos gracias a Dios. Y Dios es el que nos da fuerza a nosotros y a ustedes para Cristo. Él nos ha ungido y nos ha marcado con su propio sello al depositar en nosotros los primeros dones del Espíritu. Dios sabe, y se lo juro por mi propia vida, que solo para evitar roces con ustedes decidí no volver a Corinto. No pretendo ser el que controla la fe de la comunidad, sino el que le trae alegría, y hablando de fe, ustedes se mantienen firmes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí San Pablo, al comenzar este versículo número 1, se presenta primero a los corintios con esta carta, diciéndoles que les escribe, vamos a leer, hermanos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a los santos que viven en toda Acaya. Reciban gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Que nuestro Señor Jesús siempre fue nombrado en la boca de San Pablo. Nuestro Señor Jesús para San Pablo lo fue todo. Desde que él tuvo esa aparición, cuando perseguía la iglesia de Dios, cuando se dedicaba a atrapar a todos los cristianos, a todo aquel que creía en Jesús, San Pablo los llevaba a Judea, los encadenaba y los llevaba a la cárcel. Entonces, cuando San Pablo recibe esa aparición de nuestro Señor Jesús, se da cuenta del gran error en el que él se encontraba. Y ya después de esto, fíjese bien en todas sus cartas, en todo lo que leemos en las Sagradas Escrituras de San Pablo, menciona a Cristo Jesús, siendo que él no creía en Cristo Jesús. Era el perseguidor número 1 de todos los cristianos. Dice en el versículo 3, bendito sea Dios Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, Padre lleno de ternura, Dios del que viene todo consuelo. Él nos conforta en toda prueba, para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad, mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Del consuelo que Dios nos da a nosotros debemos dar el mismo consuelo a aquellos necesitados. Nos lo dice San Pablo claramente aquí. No se lo está diciendo a los corintios. Los corintios ya, eso fue un pasado. Ahora nos lo está diciendo a nosotros. ¿De qué manera debemos confortar a aquel más necesitado? Aquel que quiere escuchar una palabra de aliento cuando está en una dificultad, cuando está en un problema, en una enfermedad. Ahí es cuando tenemos que entrar nosotros para ayudar a aquel que está enfermo. Cuando la enfermedad que tiene cabizbaja a aquella persona se siente totalmente derrotada por esa enfermedad. ¿Y qué es lo que piensa en su interior? Que ya no hay nada que hacer. Especialmente cuando conocemos a alguien que tiene cáncer o que tiene una enfermedad mortal, lo primero que piensa en su interior es que ya no hay ninguna esperanza. Pero Dios, mis hermanos, es nuestra esperanza, es nuestra alegría, es en el que creemos nosotros que nos va a resucitar en el último día. Y si nuestra creencia es esta, ¿por qué vamos a tener miedo a la muerte? ¿Por qué vamos a tener miedo a aquellas dolencias que nos vengan, a todo aquello que nos hace sufrir, si sabemos bien a dónde vamos a ir? San Pablo era uno de los hombres que él ya esperaba esa venida. Él se quería ya ir con el Señor, porque sabía bien a dónde iba. Él sabía que en su muerte no iba a quedar solamente allí, en esa tumba. No, él iba a abrir una puerta allá en el cielo y iba a entrar a la presencia de Dios. Es tan grandioso, hermanos, que la creencia que ellos nos enseñaron a nosotros, tenemos que creerlo de esta manera, porque de nada serviría que yo les estuviera enseñando en este momento. Yo tengo esa fe, esa confianza, porque he recibido favores de nuestro Dios. Cuando
he tenido dificultades tan difíciles de sobrellevar, Dios me ha confortado, Dios me ha dado la ayuda, a través de la intercesión de Mamita María y de los santos a los cuales yo me acojo, porque estoy bien seguro, porque yo creo en la intercesión. Creo que si no tuviéramos ayuda en este mundo que fuera ante nuestro Señor Jesús o ante nuestro Padre Celestial, para que nos ayuden con las dificultades que tenemos, les aseguro, hermanos, que todo sería inútil. Mismo Cristo Jesús nos invitaba a que fuéramos santos como Él era santo. Sean santos como yo soy santo, nos decía en los santos evangelios. Entonces, si Él nos invitaba a la santidad, ya desde ese tiempo, San Pablo se lo creyó. Y San Pablo ya desde entonces, desde que él iba a los diferentes pueblos, les decía también, sean santos como yo soy santo. San Pablo ya se creía santo, porque él trataba de no pecar, aunque era pecador. Él decía que era pecador, sin embargo, ya se creía santo. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la obra del Señor, estaba llevando a cabo el servicio del Señor. No se quedaba a descansar solamente, él se cansaba en el Evangelio del Señor. Diariamente, mis hermanos, había ciudades a las cuales San Pablo iba y les enseñaba por días y por muchas horas, dentro de una casa o dentro de una sinagoga enseñando. Pero nunca, hermanos, se quedaba con las palabras que Dios le transmitía a través de Cristo Jesús. San Pablo, siempre advertido por el Espíritu Santo, a qué ciudad tenía que ir, a qué ciudad iba a tener que ir y compartir el mensaje, la buena nueva del Señor. El Espíritu Santo lo guiaba siempre a San Pablo. Entonces, hermanos, sin la enseñanza que hemos estado recibiendo, nosotros no fuéramos nada. La enseñanza que se nos ha dado para seguir adelante. Dice también aquí en este primer capítulo de Segunda de Corintios, que nosotros no debemos decir un sí y un no, que sea un sí total. Jesús, cuando vino y dio su vida por cada uno de nosotros, cuando Él oraba al Padre y le decía que si era posible que quitara esa copa, porque Él ya sentía que su vida iba a terminar y no iba a ser muy fácil la muerte que iba a llevar a cabo. Él ya sabía lo que iba a suceder. Sin embargo, desde que llegó a la tierra, nuestro Señor Jesús, para siempre fue un sí. Nunca fue un sí y luego no. O un no y luego un sí. No. Siempre fue un sí total. Y a eso es a lo que nos invita San Pablo. A que no seamos de esos que dicen sí y luego no. Que siempre sea un sí para nuestro Señor Jesús y para el servicio de Dios nuestro Señor. Que nos confortamos con la ayuda de Dios, claro que nos confortamos. Él nos conforta en todo momento. Si tenemos miedos, si tenemos angustias, lo que tengamos dentro de nuestro ser, vamos a ser confortados con la ayuda de Dios. No hay que tener miedo de nada, hermanos. Dice, con esta seguridad, quería ir primero a visitarlos, para que tuvieran 2 veces este beneficio. Porque habría partido de su casa para dar la vuelta por Macedonia, y habría pasado nuevamente a su casa al regresar de Macedonia, y enseguida me habrían encaminado hacia Judea. Lo que San Pablo quiere decirles aquí a ellos, que él ya había pasado, ya había estado, y ya había vuelto a pasar por allí, y sin embargo no fue a visitarlos. Y como les digo, hermanos, San Pablo era guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu de Dios le decía a qué lugar tenía que ir y en qué ciudad se tenía que quedar y si tenía que pasar o quedarse. San Pablo, la enseñanza que nos da, hermanos, a través de estas escrituras son bellísimas. No es que San Pablo nos haya incitado siempre a tener el conocimiento de Jesús nuestro Señor, sino que él sabía a quién estaba predicando. Él tenía la seguridad, él tenía la confianza, tenía la fe de que Jesús nuestro Señor, todo lo que le enseñó a San Pablo a través de sus visiones, porque mismo San Pablo dice en una de sus cartas que él no recibió el aprendizaje de los apóstoles. El aprendizaje que él recibió, la fe y la confianza que llegó a adquirir,
fue ni más ni menos que de nuestro Señor Jesucristo, que se le mostró, se le apareció y le dio las enseñanzas que él tenía que llevar a cabo. Mismo Jesús, cuando envía a profetizar sobre él y que ore sobre él para que San Pablo reciba el don de Dios, eso es lo que hizo este hombre que fue a orar por San Pablo cuando todavía era Saulo. Creyó en el Señor. El Espíritu de Dios se inundó completamente en San Pablo. No dejó ni un pedacito aparte de San Pablo. Lo inundó completo. Y así nuestro Señor Jesús se inunda sobre todo aquel que quiere recibirlo. Si nosotros nos dedicamos a adquirir cada vez más enseñanza de Dios y a adquirir la fe y la confianza en Él, Dios se va a derramar grandemente en nosotros y en todo aquel que deposite su confianza en Él. Si nosotros lo creemos así, hermanos, si tenemos la seguridad y la confianza en Dios, que así se van a hacer las cosas, entonces ¿por qué vamos a decir un sí y luego un no? La confianza en Dios, mis hermanos, tiene que ser un sí en su totalidad. No debemos decir sí y luego no. La confianza en Él tiene que estar estable. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.